Hola a todos, bienvenidos a Paredro, el podcast de libros, autores y demás actores del mundo literario. Mi nombre es Camilo Hoyos, les doy la bienvenida a otro capítulo realizado en alianza con IDARTES, el Instituto Distrital de las Artes de Bogotá. En este capítulo nos adentramos en una de las apuestas, de hecho en dos apuestas muy ambiciosas que ha tenido IDARTES en los últimos años. Por un lado, Artefactum, la gran plataforma de laboratorios artísticos de co-creación del IDARTES, pero también el primer Festival Internacional de Artes y Ruralidad, FIAR 2025, una iniciativa inédita que puso en diálogo directo la creación urbana con la creación campesina y que visibilizó la ruralidad como un componente vivo y determinante de la ciudad. Nuestra conversación partió de una pregunta sencilla pero fundamental. ¿Cómo se construyen procesos culturales que no se quedan en el evento aislado, sino que generan vínculos reales, aprendizajes, memoria y continuidad? Para responder esta pregunta hablamos con tres voces esenciales de los dos proyectos. En primer lugar, con Edwin Rodríguez, líder de los laboratorios artísticos de co-creación y uno de los arquitectos de Artefactum, quien nos explicó cómo nació la metodología, qué significa crear desde la co-creación y por qué Bogotá necesita una plataforma que una disciplinas, territorios, artistas y comunidades en un proceso riguroso, profundo y a largo plazo. Con él vamos a recorrer las 6 etapas de trabajo: ideación, experimentación, decantación, producción, circulación y transferencia, y comprenderemos cómo la ciudad está construyendo una nueva forma de pensar el arte y los procesos creativos. Luego seguiremos con María Claudia Parias, directora del IDARTE, amiga de la casa, quien ya nos ha acompañado en otras ocasiones, quien nos habló de FIAR, del Festival Internacional de Artes y Ruralidad, desde una perspectiva estratégica e institucional. Con ella entenderemos por qué este festival es un punto de inflexión para Bogotá, porque se trata de la primera vez que la ruralidad aparece en el centro de la conversación cultural, de la posibilidad de generar vasos comunicantes entre lo urbano y lo rural, y del impacto que tuvieron los intercambios locales e internacionales en temas como sostenibilidad, soberanía alimentaria, memoria social y ecología. También con ella reflexionamos sobre la sostenibilidad futura del festival y la necesidad de convertirlo en un proyecto permanente de ciudad. Cerramos nuestro capítulo con Diana Biancha, referente de la línea de ruralidad de IDARTES, quien nos ofreció una mirada íntima sobre el trabajo con las comunidades rurales, desmontando los estereotipos que persisten en torno al campesinado y una explicación de por qué Bogotá no puede entenderse sin su ruralidad, un territorio que representa el 75% de la ciudad y que hoy, gracias al FIAR, al Festival Internacional de Artes y Ruralidad, se reconoce como un espacio dinámico, creativo, musical, danzario, literario y profundamente vivo. Con ella revisamos los desafíos conceptuales y logísticos de organizar un festival de este tipo y los aprendizajes de trabajar desde la justicia epistémica y los logros que dejó esta primera edición: la participación de más de 80 artistas rurales y urbanos, las conexiones internacionales y la visibilización del rol histórico de las mujeres campesinas. Este episodio es en esencia un mapa, un territorio, un mapa de metodologías, un mapa de voces y afectos que muestran cómo Bogotá, desde IDARTES, está creando nuevas formas de encuentros entre arte, ciudad y ruralidad. También un recordatorio de que la cultura no solo es lo que ocurre en los centros urbanos, es también lo que resiste, lo que se siembra, lo que se cocina, lo que se canta y lo que se transmite de generación en generación en las veredas que rodean y sostienen esta ciudad, haciendo de lo urbano también un espacio rural. Bienvenidos, aquí comienza nuestro recorrido por Artefactum y el Festival Internacional de Artes y Ruralidad. Les recordamos que este capítulo viene gracias a nuestra alianza con IDARTES. Bienvenidos. Edwin, bienvenido a Paredro. Hola, ¿cómo estás? Un saludo para ti y para todos los oyentes. Muy contento de que nos estés acompañando para que nos puedas contar acerca del micrositio Artefactum, tú como líder de laboratorios artísticos de co-creación, una palabra que es fundamental y que IDARTES tanto desarrolla con este mismo nombre de Artefactum. ¿Qué te parece, Edwin, si nos cuentas de dónde surge esta idea? Claro que sí. Bueno, pues los laboratorios artísticos de cocreación, tenemos dos líneas, unos que tienen que ver con cocreación, que son 33 laboratorios,
y otros que son los de la línea de innovación social, que son 7. Esto nace desde la cabeza, desde María Claudia Parias, como directora general del IDARTES, en el marco de el Plan de Desarrollo a Bogotá Camina Segura, y lo que busca precisamente es el fortalecimiento de las prácticas artísticas de todos los artistas de Bogotá, no solo en la zona urbana, sino también en la zona rural. Desde allí, un grupo de artistas de diferentes disciplinas canónicas, obviamente, desde la música, la literatura, el arte dramático, las artes plásticas, y también líneas como ruralidad y pueblos étnicos, pues nos sentamos a ver cómo serían esas prácticas y cómo se desarrollan en los territorios, pero sobre todo de cómo trabajamos con artistas en un ejercicio que es muy importante, como tú lo anunciabas ahora, es el ejercicio de la co-creación, cómo se co-crea, cómo se generan esos vínculos y cómo se trabajan en una línea metodológica que de alguna manera genere que no sean unos ejercicios donde la gente se encuentra por, en este caso, por ejemplo, los otros 5 meses y ya no se vuelven a encontrar, sino cómo se generan vínculos permanentes para que ellos sigan circulando esos procesos artísticos. Y desde allí nace Artefacto como esa gran apuesta de ciudad. Son 40, como te contaba, 40 laboratorios en alrededor de 19 localidades. Y pues esto ha sido muy interesante precisamente poder generar este ejercicio en cada uno de estos territorios. Edwin, hay algo muy bonito y creo que muy de esta administración, que es este trabajo colaborativo, el no coyuntural de verse una vez y luego no volver a saber hasta el próximo encuentro, sino también de generar una voz comunitaria, concentrada, que busca solventar las mismas problemáticas, no solamente del cómo, sino también del qué. Creo que aquí hay una consolidación muy interesante en algo que yo creo que respira arte y cultura bogotana. Claro que sí, eso es muy importante con lo que dices, porque digamos que precisamente pensar, a veces muchos de los proyectos de ciudad y que queremos implementar en la ciudad son de unas personas que administrativamente funcionan muy bien, pero que no entienden los ejercicios del arte. Y a veces eso precisamente lo que genera son fracasos y fracturas en los territorios porque no entendemos las disciplinas. Y te cuento como una infidencia muy, es que estamos en un laboratorio, por ejemplo, de danza, que se llama Street Dance y Contemporáneo, que es como todo el tema de la conversación, porque además nosotros estamos en conversación con el espacio público. Y en uno de los requerimientos, por ejemplo, nos pedían un pan de 5 metros. Explíquele a una entidad pública que en un laboratorio necesitamos un pan de 5 metros para el desarrollo de un ejercicio de laboratorio. Entonces, entender todas esas dinámicas de cómo se generan, digamos que el marco metodológico está planteado, tiene 6 etapas. La primera etapa se llama ideación, que es con quién nos estamos encontrando. Y parte de la convocatoria es que nosotros no estamos buscando si bien digamos son de las líneas canónicas disciplinares, la idea es que no siempre nos encontramos los mismos, porque también lo que pasa desde las artes es que nos estamos viendo el ombligo y necesitamos tener otros horizontes. Entonces, todos los encuentros y las convocatorias de los artistas que además fueron a través de invitaciones culturales, que es un mecanismo de participación para los artistas de Bogotá, es que fueran artistas transdisciplinares, o sea, que dialogaran o tuvieran otros intereses con otras disciplinas. Entonces, por ejemplo, en artes plásticas tenemos desde arquitectos hasta personas que trabajan, obviamente, las artes plásticas, el performance, las artes dramáticas, no sé, la música, y que se encuentran en un mismo espacio. Uno, para identificarnos y saber uno con quién está al lado. Luego la segunda fase que se llama experimentación es cuál es esa pregunta que queremos responder porque al fin de cuentas es un laboratorio. Entonces, a partir de esa pregunta, nosotros tenemos una etapa donde decimos, bueno, hay estos intereses como temáticas que surgen a través de esa pregunta de investigación y luego decimos, le llamamos decantar, entonces decidimos por qué temática específica. Entonces uno puede decir, claro, nos vamos por el medio ambiente, pero ¿sobre qué? La flora, la fauna, el agua, ¿qué? Entonces digamos que ahí comenzamos a definir un poco hacia dónde vamos. Después de que ya definimos como esa línea específica y tenemos un horizonte y un punto, digamos, a dónde vamos, le llamamos producción y es que como ustedes ya saben que es lo que vamos a hacer como artistas, entonces nos ponemos a producir. Y ese producir nosotros le llamamos dispositivos de salida. ¿Por qué le llamamos dispositivos de salida? Porque tampoco queremos bautizar. Y si lo más fácil es que para nosotros, digamos, por ejemplo, si son arte dramática,
van a ser puestas en escena. No, lo que queremos es que se llaman dispositivos de salida porque puede salir desde un texto dramatúrgico hasta efectivamente una puesta en escena o un performance o un happening o qué sé yo. Entonces digamos que ese dispositivo de salida está enmarcado como en el ejercicio que los mismos artistas, y esto es muy importante dentro de la metodología, son quienes definen qué es lo que se va a hacer, no la institucionalidad. Eso me parece fundamental porque eso también le da un énfasis a la cuestión colaborativa, no directiva. No es que sea la administración la que dice, queremos que se hagan cosas así y si no se hacen así, entonces no las vamos a aceptar, sino que es el principio de escuchar al creador y al artista para poder mejor ayudarle, entre otras palabras, ayudarle al mago a hacer magia. Tal cual. Y acá hay algo muy importante con lo que acabas de decir y es que tenemos un acompañamiento, por ejemplo, de unos personajes que son muy importantes, que son los laboratoristas. Los laboratoristas son artistas con larga trayectoria. Y en cada una de las disciplinas, por ejemplo, tenemos a Juan Gabriel Turbay, que es el productor de Carlos Vives, de Fonseca, Andrés Cepeda, tenemos a una Juanita Delgado, tenemos, por ejemplo, en cine a Cristina Gallego de Pájaros de Verano, de El Abrazo de la Serpiente, tenemos a Jacques Tulemont, tenemos a Felipe Aljure, en literatura tenemos también a Cristian Valencia, a Mónica Lucía, o sea, son como grandes referentes de cada una de las áreas que son acompañadores, digamos, o yo les llamo un poco como dinamizadores o provocadores de esas ideas, para que a través de su experiencia y de su experticia pongan esos elementos que los artistas van a tenerlos como insumo para poder definir un poco hacia dónde van. Y después de que ya tenemos esta etapa de producción, en paralelo, tenemos otra etapa que se llama difusión y circulación. Nosotros, por ejemplo, con los medios de comunicación, nosotros lo que decimos es, si no se cuenta, no existe. Y esa parte de la difusión es, piense desde la imagen, cómo le va a comunicar a la ciudadanía que usted realizó este ejercicio, porque al fin de cuentas es de co-creación. ¿Eso qué quiere decir? Que si bien, digamos, los ejercicios de laboratorios tienen una investigación que es muy importante, es investigación-creación. O sea, nos convoca a crear. Y a partir de allí, pues obviamente hacemos un ejercicio de difusión para saber dónde nos vamos a encontrar, dónde vamos a presentar estos productos. Y luego circulamos, que para la jerga cotidiana en circular es mostramos los productos, resultados o estos dispositivos de salida de los que les venía hablando, precisamente para que la ciudadanía, pues obviamente los pueda disfrutar. Luego tenemos una otra etapa que se llama transferencia, que va en dos niveles. Un nivel inicial es para que nos encontremos con otras disciplinas, digamos, y podamos conversar sobre dónde nos encontramos, cuáles son los intereses, si hay intereses comunes entre disciplinas o no, y bueno, cómo desarrollamos cada una de las apuestas en cada una de las áreas artísticas. Y la última etapa se llama análisis y reflexión, y como bien la metodología no son una cosa escrita con piedra, sino una cosa dinámica y que va surgiendo precisamente a través de las metodologías, pues hacemos un ejercicio de, venga, esto funcionó, esto sería muy interesante, ¿qué pasa si ponemos esto en paralelo? ¿Qué pasa si, bueno, no sé, como que todo lo que surja, esto en voz de los participantes, de los laboratoristas, y tenemos otros personajes que también son muy importantes, que son los orientadores, que los orientadores son quienes acompañan a los laboratoristas en el marco metodológico, pero son un puente entre la institucionalidad y los artistas. O sea que estos temas de requerimientos, por ejemplo, porque nosotros hay una herramienta muy importante y es que tenemos, los convocamos para crear y les damos una bolsa de producción para que eso que se soñaron lo produzcan. Entonces, ellos son el puente entre la institucionalidad y los artistas para que eso se pueda gestar y se pueda desarrollar. Y a través de allí, pues obviamente son unos personajes muy importantes que también son artistas de larga trayectoria, pero que son un poco más administrativos y artistas, obviamente, y que tienen esa conversación entre los dos mundos, porque igual nos toca tener una conversación, además, estos son recursos públicos y nos toca que darle respuesta no solo a los artistas, sino a los entes de control y a una ciudadanía, pues obviamente que está viendo esto, para dónde va y qué se va a hacer. Entonces, digamos que eso es muy importante. Y estamos pues en esta casa, en este caso, los líderes de cada una de la línea, que tenemos como toda esta línea de pensamiento general de para dónde vamos a circular. Generamos alianzas súper importantes, no solo con el sector público, en este caso, pues con los equipamientos y demás
de los institutos como IDARTES o de las otras instituciones hermanas del distrito, sino también con empresa privada que también se ha unido a esta iniciativa y que le ha parecido importante que los artistas se encuentren en sus espacios y también con instituciones educativas, que ha sido como una alianza súper importante. Y es que a veces, por ejemplo, para estos laboratorios, no sé, necesitamos desde un software hasta espacios para podernos colgar, hasta, qué sé yo, como muchas de las cosas que requerimos los artistas y que cada vez son un poco más excéntricos en, digamos, en todas estas solicitudes y que a partir de esto, pues obviamente eso también nos ha permitido facilitar como esos encuentros con los artistas y que se puedan sentir, pues obviamente, allegados. Y por último, hay una línea transversal que eso también ha sido muy importante, y es que cuando nosotros les preguntamos, o por ejemplo la ciudadanía le pregunta a una institución como, bueno, ¿y ustedes qué hicieron con esa vaina? Entonces, las respuestas de las instituciones son como, sí, nos encontramos 5 veces, hicimos 3 obras y nos presentamos 2 veces, ¿no? Es como, esas son las respuestas. Este ejercicio se llama memoria social y gestión del conocimiento y es un elemento permanente y transversal y lo que nos interesa es que estos ejercicios de Artefactum se conviertan en una metodología aplicable para proyectos, para creación de proyectos artísticos y que sea un manual para que le sirva a cualquier lugar de cualquier persona del país y precisamente le sirvan como insumos para saber, venga, ¿por qué ideación? ¿Por qué tienen que hacer reflexiones? ¿Por qué tienen que hacer memoria social? Como todo un ejercicio metodológico que se pueda aplicar a cualquier arte artística o más bien fase artística y que se pueda aplicar en cualquier parte del territorio nacional. A mí me parece que la rigurosidad que nos estás contando de la metodología y por otro lado la conjunción con la parte educativa, pues ahí hay un, Edwin, ahí hay un resumen muy claro de lo que IDARTES y de lo que ustedes quieren hacer como administración con los creadores, ¿cierto? Es bajar la invención desde lo intuitivo, desde la inspiración, desde lo coyuntural, vuelvo, es que eso me parece muy, muy, muy potente, porque no se crea arte bajo la inspiración, uno no compone porque está viendo la luna. Ya conocemos ese dicho tan importante que la inspiración, que la escritura o cualquier otro arte, eso es 90%, 10% inspiración, 90% perspiración. Y después sáquelo a circular. Y después sepa cómo cobrarlo. Creo que aquí hay una cuestión muy clara de no solamente queremos mostrar lo que se hace, sino inculcar, fomentar y sobre todo enseñar para que se haga más desde lo colaborativo. Tal cual, ahí con lo que acabas de decir, me parece que es un elemento muy importante y reflexivo y es que cada una de las etapas, si uno lo mira, es como cómo se hacen, pues este es el ABC para un gestor cultural. Y muchos de los artistas que digamos que trabajamos en el mundo del arte y sobre todo, por ejemplo, en algunas disciplinas, somos muy indisciplinados, entonces digamos que no entendemos cómo es el tema, por ejemplo, jurídico, no sabemos cómo es el tema de derechos de autor, cómo, por ejemplo, se hace el tema de una retención eh, si es autorretenedor, si no es retenedor, esto cómo se hace. Entonces, digamos que hay unos elementos que la inspiración, como tú lo dices, es muy importante, pero si esto no está encaminado con un ejercicio juicioso de seguimiento, de proceso, de planeación, de difusión, de circulación, pues eso no va para ningún lado. Entonces, digamos que hay una cantidad de elementos que son muy importantes y que cada uno de esos ingredientes en la medida precisa, en el momento adecuado y con un acompañamiento permanente, pues obviamente pueden dar grandes resultados. Nuestro ejercicio, digamos, desde el IDARTES y este proyecto específico de Artefactum, precisamente lo que pretende es dar herramientas, insumos, hacer acompañamientos, pero que ellos se vuelvan precisamente los dinamizadores y las personas permanentes que puedan seguir circulando estos productos, porque si no se van a terminar en una fotografía en algún periódico y jamás se volvieron a encontrar y nunca volvió a suceder. Y muchos de esos herramientas y elementos desde no solo, porque digamos que estos no son procesos de formación, pero de alguna manera el aprendizaje está implícito dentro de todos los encuentros, porque como le decía, pues hay mucho aprendizaje dentro de todo esto, pues les sirva de herramientas para ellos poder seguir constituyéndose como colectivos, como agrupaciones, como corporaciones y puedan seguir generando espacios artísticos en algunos de sus territorios. Edwin, antes de entrar a que nos cuentes directamente acerca del micrositio y cómo la gente puede vincularse a esto, uno de los laboratorios que me llama mucho la atención y sobre todo pensando en
segunda parte del programa que va a ser sobre FIAR, el primer Festival Internacional del Arte y Ruralidad de Bogotá, es que hay un componente, hay un laboratorio de ruralidad. Me parece que esto también es muy incluyente y no solo desde la palabra, sino que hay que recordar que hay muchas zonas de Bogotá que están, que colindan con lo rural, que tienen una cultura ciudadana desde lo rural, aunque podemos estar hablando en lugares desde el centro, etcétera, etcétera. ¿Por qué no nos cuentas un poquito de ese criterio? Claro que sí. En las dos líneas tenemos laboratorios de ruralidad. Cuando me refiero a las dos líneas es co-creación. Tenemos uno de ruralidad que se llama, por ejemplo, música y danza en la ruralidad. Y resulta que en la ruralidad hay unas prácticas culturales muy arraigadas y que, por ejemplo, si ustedes le preguntan, y hay un estudio, de hecho, en una herramienta que es muy maravillosa para la ciudadanía que se llama GeoClick, que los invito a que la visiten. Y GeoClick, uno pone, por ejemplo, artistas, bailarines en Bogotá y te sale dónde están ubicados, en qué localidades, porcentajes por cada uno y es una herramienta de Lidartes que la pueden usar. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros hacíamos, porque esto también es muy importante contarlo, y es que nosotros no fue como saquemos de la manga a ver cómo sale Artefactum, sino que fue, por ejemplo, de toda la experiencia que ha tenido IDARTES, desde las gerencias y demás, de cuáles eran esas prácticas artísticas, de cuál era la mirada, y pues obviamente este como proyecto independiente, de qué era una nueva manera de trabajar y de crear con los artistas sin hacer lo que ya veníamos haciendo. Entonces, digamos, claro, en las gerencias hay talleres, hay formatos, hay un montón de elementos, pero en la concepción de laboratorio como este ejercicio de encuentro de 5 meses, de proyección distrital, nacional e internacional de circulación, donde haya acompañamientos de artistas de larga trayectoria, nunca se había planteado. Entonces, hemos encontrado muchos aprendizajes. Y dentro de esos, por ejemplo, cuando nosotros hicimos ese estudio, nos dimos cuenta que en la ruralidad hay tres prácticas artísticas muy arraigadas. La música como primero, la música es como el más latente, digamos, en las zonas rurales. El segundo es la danza. El tercero es la literatura, pero sobre todo más arraigado a la oralitura, a la oralidad, las coplas, los cuentos y todo este tema. Y el cuarto eran las artes plásticas. Entonces, ¿qué hicimos? En ruralidad, por ejemplo, tenemos y unimos líneas. Entonces, tenemos uno que se llama Música y Danza en la Ruralidad, que lo estamos haciendo en Usme, y con toda la zona rural de Usme, entonces tenemos esas dos. En Sumapaz, como su mayor tradición es la oralitura, se llama oralitura, y lo estamos haciendo en la vereda San Juan de Sumapaz, que hicimos parte de la FIAR, que es el Festival Internacional de las Artes Rurales, y estuvimos allí presentándonos con un ejercicio súper interesante sobre el diálogo entre, además, no sé si sabías, pero por ejemplo, Sumapaz es de migrantes del Huila, Tolima y demás de todas estas zonas que llegaron allí, Increíble. no son personas que nacieron allí. Entonces, todo este ejercicio tradicional desde la cocina, los encuentros, las costumbres y demás, entonces se hizo un ejercicio que además, eso tiene un micrositio también, que viene arraigado con videos, pictogramas, ejercicios escriturales y un gran mural que se hizo recolectando como todos estos elementos, por ejemplo, de qué sucedía en la ruralidad. Y por la línea de innovación hay un laboratorio que se llama Borde Rural y Prácticas Campesinas, y era precisamente todo ese diálogo entre esa zona urbana, que es entre urbano y rural, porque en el patio está la vaca, está el cultivo, pero también estos campesinos que vienen a Bogotá, pero que también ese es su camino para poderse encontrar entre la ciudad y la ruralidad, que también lo tenemos en Usme. Nos pareció muy interesante. Entonces, y ahí algo muy importante es que en ese de innovación no solo tenemos artistas, sino que también se comunican y trabajan con no artistas, digámoslo así, con comunidad que trabaja en el desarrollo, con presidentes de Junta de Acción Comunal, con líderes campesinos. Entonces, no son solo los artistas, sino también cómo dialogamos con la ciudadanía y sobre todo con, pues obviamente, el ejercicio del territorio. Edwin, y ya para cerrar, entonces, ¿dónde está y cómo se puede ir a ver y la gente dónde debe ir a buscar lo que nos estás contando? Claro que sí, pues mira, ahorita en todas las artes, perdón, en todas las redes de IDARTES,
tenemos allí publicado, digamos, todo lo que vamos a hacer, entonces tenemos varias herramientas para que puedan ver. Lo primero es poner el hashtag artefacto en las redes de IDARTES y allí aparecen como todas las líneas, los encuentros, los laboratorios, que además para las personas que estén interesadas y nos estén escuchando y quieran participar el próximo año, desde el 20 de enero se abre de nuevo la convocatoria para que puedan participar en la próxima edición. Lo segundo es que a partir del 20 de noviembre, que estamos a casi 2 semanas, vamos a poder estar en ejercicios de circulación y vamos a tener una programación que la pueden ver en las redes de IDARTES, en @IDARTES, en Instagram, en Facebook y en la página oficial del IDARTES. Allí está toda la programación. Tenemos alrededor de 40 productos resultados o dispositivos de salida que le llamamos y que vamos a estar en equipamientos como el CFE de Chapinero, el Teatro El Parque, el Jorge Eliezer Gaitán, el Teatro El Ensueño, la Casa Fernández, la Estación de la Sabana. O sea, estamos en Usme, en la vereda San Juan, o sea, estamos en 40 espacios diferentes mostrando todo parte de los resultados. Entonces allí van a poder visitarnos. Y tenemos un blog que está en este momento de construcción y que uno pone Artefactum en la página oficial del IDARTES y allí se va a encontrar. Y que seguramente por las redes de IDARTES próximamente les vamos a dar un sitio, un micrositio oficial donde van a poder encontrar todos estos ejercicios, cuáles fueron las memorias sociales de cada uno de los laboratorios y van a poder encontrar insumos desde videos, infografías, fanzines y van a encontrar muchas sorpresas en los ejercicios de circulación porque vamos a tener material que vamos a poder donarle a la ciudadanía para que tengan como parte de estos ejercicios. No, pues Y por Edwin, allí nos pueden encontrar. muchas gracias por todo lo que nos cuentas. Para la audiencia ya saben dónde está. Les recuerdo, estuvimos hablando con Edwin Rodríguez, líder de los laboratorios artísticos de co-creación de Artefactum, una iniciativa que todo aquel que le interesa crear, circular o estar en el mundo cultural y artístico, pues tiene que visitar. Edwin, muchísimas gracias. Bueno, Camilo, a ti mil gracias por esta conversación y a toda la ciudadanía y artistas que nos escuchan para que pues obviamente puedan estar atentos a Artefactum y allí nos vemos para seguir creando y seguir impulsando la cultura en la ciudad. Que así sea. Muchísimas gracias. Igual, cuídate mucho, buena tarde. Antes de entrar a hablar con Diana Biancha, referente de la línea de ruralidad de IDARTES, tuvimos la oportunidad de hablar con María Claudia Parias, directora de IDARTES, amiga de la casa quien ya ha estado anteriormente, para hacerle una serie de preguntas acerca de este Festival Internacional de Artes y Ruralidad FIAR desarrollado en el 2025. La primera pregunta que le hicimos fue, después de haber vivido esta primera edición del FIAR, ¿qué reveló el festival sobre la ruralidad en Bogotá que no era visible antes para la institucionalidad cultural? Para el Instituto Distrital de las Artes y de Artes fue fundamental poder desarrollar el primer Festival Internacional de Artes y Ruralidad, que tuvo justamente como propósito el poder generar vasos comunicantes entre las artes que se producen en el entorno urbano y las que se producen en los entornos rurales de nuestra ciudad. Creo que lo más interesante desde el punto de vista de comprender desde otra lógica la política pública de ruralidad de Bogotá y sobre todo el papel y el valor de las artes y de la creatividad en ese contexto es que pudimos entender que no se generan diálogos habitualmente entre esos dos mundos y por lo tanto el principal aporte del FIAR 2025 fue justamente el de fomentar el diálogo cultural, el de promover un intercambio directo entre las comunidades rurales y urbanas y no solamente las locales, sino también las internacionales a través de conversaciones, de presentaciones y de circulación de contenidos artísticos y de recorridos en los territorios urbanos y rurales que tiene nuestra ciudad, creando así un espacio inclusivo que hizo visible la relación que existe entre el arte y la ruralidad en el contexto local y en el contexto nacional también y por supuesto en el contexto local. Adicionalmente, diría que fue muy importante el hecho de visibilizar las prácticas artísticas campesinas y rurales en la Bogotá urbana, porque esta es una plataforma que nunca se había producido antes en la ciudad
de circulación de esas prácticas artísticas campesinas y rurales, integradas además a escenarios culturales distritales estratégicos como el Jorge Eliezer Gaitán, por ejemplo, como el Teatro al Aire Libre, La Media Torta, el Teatro El Ensueño, la Cinemateca de Bogotá, el Planetario de Bogotá, promoviendo el reconocimiento de estas prácticas de las artes en lo rural, y por tanto también promoviendo la importancia que tienen los territorios rurales de Bogotá, que representan más del 75% del territorio global de nuestra ciudad. Por otra parte, muy importante reconocer también que pudimos nuevamente poner en escena la discusión sobre el arte como un motor de transformación social, porque abordamos temas muy importantes, sobre todo en el componente académico, el seminario internacional que organizamos en el marco de este FIAR número 1 de 2025, organizado por el IDARTES, y que básicamente nos permitió entender cómo puede ser utilizado el arte como una herramienta que aborda temas cruciales como por ejemplo la ecología y la sostenibilidad ambiental, la soberanía alimentaria, la memoria social, las migraciones campo-ciudad, obviamente desde una mirada de debate crítico sobre estos desafíos globales y su impacto en las comunidades rurales y en las comunidades urbanas. Nuestro reto mayor es poder dar continuidad a este ejercicio, y poder hacer visible de una manera mucho más contundente la mirada que tienen las comunidades campesinas y las comunidades asentadas en la ruralidad de Bogotá con respecto al valor del arte como un elemento de cohesión social. ¿Qué implicó para IDARTES poner la ruralidad en el centro del diálogo cultural y cómo transformó la forma en que la entidad piensa la relación? Para nosotros el primer Festival Internacional de Arte y Ruralidad fue muy importante en términos de nuevas visiones con relación a cómo abordar la política pública de ruralidad de Bogotá desde la especificidad del hacer del IDARTES. Y lo fue porque pudimos entender que la internacionalización en esta relación arte y ruralidad es crucial. El Seminario Internacional del Componente Académico del FIAR destacó cómo el arte rural a través del liderazgo del IDARTES conecta las experiencias de Bogotá con, digamos, algunas discusiones y luchas globales, especialmente en Europa, por ejemplo, donde lo que llaman ellos la descampanización, es decir, el abandono de la ruralidad amenaza no solamente el desarrollo urbano de las grandes ciudades, sino también, por supuesto, las identidades rurales. En este sentido, hay tres perspectivas fundamentales a tener en cuenta en nuestra propia acción y visión de la política de ruralidad desde las artes. La primera es el reconocimiento de la diversidad de las identidades rurales y campesinas. La segunda es cómo esas identidades rurales y campesinas se conectan con desafíos globales que tienen que ver con la preservación ambiental y con el futuro de la humanidad. Y la tercera es el enfoque multidimensional en el arte que nos acerca a poder generar vasos comunicantes entre creadores rurales y creadores urbanos, con el fin también de hacer mucho más visible cuáles son los liderazgos que tienen las localidades en donde hay territorios extensos rurales en Bogotá, cuáles son esas apuestas creativas y cómo desde los lenguajes metafóricos y artísticos en todos los campos de la creación, por ejemplo en el tema del teatro, en el tema del cine, en el tema de las danzas, en el tema de las tradiciones, pero también en el tema de la vanguardia, como en el caso de la producción audiovisual, podemos hablar de una Bogotá rural que incorpora las prácticas artísticas a su vida cotidiana y que esas prácticas artísticas pueden ser comprendidas, exaltadas y valoradas por las personas que también crean, viven y están en la zona urbana de nuestra ciudad. Y para finalizar con María Claudia, comprendiendo que el festival posicionó a Bogotá como referente en la integración urbano-rural, ¿qué alianzas, metodologías o decisiones quisiera consolidar IDARTES para que FIAR no sea un evento aislado, sino un proyecto de largo aliento para la ciudad? Sostenibilidad y visión a futuro.
En el IDARTES creemos que el seminario y también obviamente todo el contexto y la circulación que se produjo de obras y de sobre todo el impacto que tuvimos en términos de las más de 1.000 personas participantes en este Festival Internacional de Arte y Ruralidad que se desarrolló en 10 de las 20 localidades de Bogotá y que se enfocó principalmente en el 75% del territorio rural de la ciudad y en donde participaron 84 artistas locales, nacionales e internacionales en espacios de circulación pues, de mucho renombre, como los grandes equipamientos culturales de la ciudad, pero también obviamente en recorridos en las localidades campesinas de nuestra ciudad. Y también el impacto en redes sociales que alcanzó más de 1.7 millones de personas con la participación permanente en Instagram, Facebook y TikTok de muchas partes del mundo, nos insta a reflexionar sobre cómo generar procesos de sostenibilidad del Festival Internacional de Arte y Ruralidad. Lo primero es considerar que es muy importante el tema de formular políticas culturales que puedan claramente hacer que de manera permanente haya una integración entre las creaciones en los lenguajes artísticos de la ruralidad con los creadores contemporáneos, para lo cual creemos que los ejercicios que hacemos en los laboratorios Artefactum de co-creación pueden ser una metodología y un mecanismo muy interesante para dar continuidad a procesos de encuentro más profundos y de mayor alcance en términos de su sostenibilidad en el tiempo. Lo segundo es que pues obviamente hay que darle continuidad a la organización del FIAR, del Festival Internacional de Arte y Ruralidad, con nuevas versiones que a partir de lo aprendido en términos de esa visibilización de prácticas artísticas campesinas y rurales y del fomento del diálogo, la reflexión sobre la ruralidad y la comprensión del arte como motor de transformación social nos permita hacer nuevos encuentros internacionales y nuevos ejercicios de visibilización de la creación campesina en nuestra ciudad. Por otra parte, consideramos que la creación y la proyección de la creación de una red de personas que trabajan en artes y ruralidad a nivel mundial con un énfasis especial en América Latina puede ser un mecanismo muy interesante para hacer visibles estos procesos y para darle fuerza al discurso y a las discusiones que tuvieron suceso y que ocurrieron durante el FIAR. Y lo tercero es vincular a las universidades, a los colectivos de investigación que han trabajado y están trabajando este tema en Bogotá y en Colombia con el fin de potenciarlo aún más desde lo que pudimos vivir, pero también desde lo que consideramos son los aportes conceptuales y los aportes técnicos que se generaron en el marco del FIAR. Diana, bienvenida a Paredro. Camilo, muchísimas gracias por tu invitación. Muy contenta de Para estar la... aquí. No, yo feliz de que nos acompañes. Para la audiencia estamos hablando con Diana Biancha, referente de la línea de ruralidad de IDARTES. Vamos a estar hablando sobre el reciente Festival Internacional de Artes y Ruralidad FIAR 2025. Y ya como lo escuchábamos ahorita de la directora María Claudia y antes de Edwin de Artefactum, pues todo lo que tenga que ver con ruralidad es fascinante. Y sobre todo visto desde una ciudad tan grande como Bogotá, tan, llamémoslo tan voraz como Bogotá, que todavía conserve estos contactos y estas sensibilidades. Diana, ¿por qué no nos cuentas un poquito? Organizar un festival de ruralidad en una ciudad como esta, me imagino que no fue solamente un desafío logístico, sino también un desafío conceptual. ¿Cómo se desarrolla o cuál fue más bien el mayor reto al intentar representar la ruralidad sin caer en estereotipos? Bueno, bonita esa pregunta, pero me devuelvo un poquito atrás. Desde 2020, el IDARTES ha venido trabajando en una apuesta bastante consciente y de corazón también de cómo generar unas acciones en el marco del fortalecimiento artístico, de los ecosistemas artísticos de la ruralidad. Entonces, este festival tiene un asiento en unas acciones ya anteriores que el IDARTES ha venido adelantando con una invitación cultural llamada La Semilla,
Y esto generó desde el 2020 pues un proceso muy bello de establecer confianzas, de generar reconocimiento territorial, que aún estamos en esto, y hace que afortunadamente nuestra directora María Claudia Parias nos dé esta oportunidad de apostarle a un Festival Internacional de Arte y Ruralidad, que era una necesidad y una demanda que las agrupaciones artísticas y los líderes de los diferentes territorios rurales han venido solicitando desde hace años, en términos de que el arte en la ruralidad es un medio, es una herramienta, es una apuesta no solo de cohesión social, no solo desde de una estética diferente, sino que es como la gran vitrina para todas sus apuestas de lucha, dignificación, defensa territorial y que nutren un trabajo histórico que han venido haciendo sobre la cultura campesina y la identidad campesina en Bogotá, teniendo en cuenta esta complejidad tan grande que es ser campesino en lo urbano, ¿no? En el territorio urbano. Dicho esto, claramente, conceptualmente fue un reto, logísticamente fue un reto, porque la ruralidad de Bogotá es una ruralidad muy atípica. La encontramos en periferia, o sea, muy afuera, más allá del borde, que se puede denominar en lo urbano. Tenemos un 75% rural del territorio de Bogotá. Bogotá es rural, con una población campesina veredal solo en seis de las 8 localidades, que son ocho territorios rurales por el plan de ordenamiento territorial. Están en 8 localidades, solo una de ellas es totalmente campesina y totalmente rural, que es Sumapaz, pero cuando nos vamos bajando de Usme, o sea, tenemos a Sumapaz, Usme, Ciudad Bolívar, Santa Fe, San Cristóbal, Chapinero, Usaquenzúa. Entonces, cuando vamos bajando y cuando vamos de sur a norte, se va disminuyendo la ruralidad en términos poblacionales, pero en términos territoriales es inmensa. Entonces, esto hizo también que el festival intentara de alguna manera, con esta apuesta que tenía muy en el oriente, la internacionalización, porque es un festival que está sentado en un proyecto de inversión de Lidartes de internacionalización, y una apuesta de la directora de generar este diálogo urbano, rural, pero también en escala local, nacional, internacional, y también cómo estamos viendo la noción de campesinado y la relación de campesinado mediado por el arte, la conversación arte y ruralidad en estas líneas, pues fue un reto grandísimo de cómo ponemos a dialogar o qué lugares o qué temas o qué sincronías o qué encuentros, incluso en qué desencuentros para lograr generar pues esta apuesta con una intención también muy particular que la directora pues nos orienta, y es cómo hacemos para que los campesinos y los habitantes de la ruralidad que están involucrados, impulsando históricamente con convocatoria, sin convocatoria, con apoyo del Estado, sin él, sus prácticas artísticas, cómo hacemos para involucrarlos de una manera respetuosa, de una manera digna, y como dice, sin estereotipos. Afortunadamente, pues tenemos un trabajo previo que nos ha permitido acercarnos desde la confianza, también desde un lugar de la justicia epistémica, decimos nosotros, desde la línea de ruralidad y también desde el IDARTES, de entender que la ruralidad no es lo urbano y que no debemos imponer, y que hay unos lugares de saberes y de haceres allí que son importantes traerlos a la visibilidad. Y otra apuesta grande es cómo hacemos para que esta ciudad, nosotros tenemos un mapita, donde una cosita muy pequeña es en naranja, es lo urbano, y toda Bogotá es verde, rural, para hacer que la mayor parte de personas que vivimos en lo urbano, que somos pues la densidad poblacional de esta ciudad, comprendamos, entendamos, abriguemos a esta ruralidad, entendamos que existe una ruralidad y que allí hay una historia, que allí hay una historia viva que ha sido fundacional de esta ciudad. Entonces, todos estos elementos fueron los que nos dieron pues como esa apuesta para la construcción conceptual que fue permanente. Todo el tiempo teníamos preguntas, todo el tiempo teníamos demandas también de no lo hagan por acá, hagámoslo por allá. ¿Cómo hacemos para centrarlo en Bogotá urbana, pero también llevarlo a Bogotá rural? ¿Cómo hacemos para encontrar diálogos?
Entonces, pues sí, sí fue un reto bastante fuerte y bonito también, porque siempre fue conversado con las personas, especialmente los grandes protagonistas de este festival fueron los artistas de la ruralidad. Es que me encanta eso, Diana. Voy a comenzar. Gracias por la aclaración ya desde el 20, por lo tanto había procesos. Pero me encanta la idea del arte y ruralidad y voy a empezar esta siguiente pregunta desde el estereotipo, para que lo desmontemos. ¿Listo? El estereotipo es cómo no hay arte en la ruralidad, no hay un interés, porque el arte es un producto urbano, es decir, museos, ramas artísticas que tienen que ver con la bohemia, con lo artístico. Ojo, estoy echando mano de todos los Sí, estereotipos, sí, sí, sí. ¿no? Y dentro del trabajo rural de un campesino no hay tiempo, porque pues ¿cómo va a tenerlo para dedicarse a crear? Creo que ahí puede haber algo asentado en lo que se dice, no, el campesino no se fija en esto, él tiene una relación distinta con el campo, él tiene una relación armónica de compenetración. Pues lo que tú nos estás diciendo es la gran falla que hay en dividir prácticas acorde a sus espacios sociales o urbanos propiamente dicho. Es decir, el arte no está únicamente acompañado por la galería, por el bar que hace la exposición o por el museo, sino por un principio creativo que cada quien tiene. En esa medida nos ayudas a entender, desmontar, terminar de desmontar esto, y luego esto que habías dicho, hay artistas rurales, una cosa es la producción artística rural y otra cosa es la implementación de procesos artísticos para organizaciones y para Claro. procesos rurales. Yo sumaría más estigmatizaciones allí o más estereotipos equivocados sobre el campesinado, como que es un campesinado muy relacionado con el consumo de licor y la fiesta, y en ese orden de ideas, el arte está solo relacionado al tema de lo festivo o al tema del festival. Un campesinado que es ignorante, un campesinado que no conoce o que no entiende de cultura en términos de lo que tú mencionabas frente al hacer o al producir arte, ¿no? Un campesinado que es lejano, un campesinado que es distante y que es invisible en Bogotá, en este caso, ¿no? Entonces, una serie de estereotipos que nos hacen pensar que el otro es algo que realmente no es porque no lo conocemos. Y hay una realidad que este festival nos trae, que ya lo veníamos trabajando desde el IDARTES desde hace bastante tiempo, desde el 2020, como te comento, que es en esta vigencia con la dirección de la directora María Claudia, que es cómo hacemos para visibilizar este campesinado, o sea, cómo hacemos para visibilizar estos territorios rurales, cómo hacemos para traer a esta Bogotá urbana esta mirada de acá sí tenemos un campesinado culturalmente diverso, rico, maravilloso, que está nutrido no solo por una producción artística, desde sobre todo lo musical y lo dancístico, sino que además tiene una serie de preguntas y un hambre cultural muy fuerte, con un posicionamiento muy claro también de quiénes son ellos y ellas en su historia de vida también, ¿no? Entender que la ciudad de Bogotá es fundacional del campesinado en muchos sentidos. Y que los campesinos, te contaba, como tenemos 8 territorios rurales en Bogotá, un territorio, uno de ellos, una localidad completa campesina, totalmente campesina y rural, que es Sumapaz, ruralidades que tienen el 84-89% rural, un mapa de Bogotá que tenemos, sí, como si ponemos en proporción un mapa de Bogotá donde el 75% es totalmente verde rural y un pedacito chiquito muy hacia el centro norte, naranja, que es urbano. Y que este pedacito pequeño concentra todas las dinámicas, todos los accesos, todas las posibilidades y desconoce lo que está pasando alrededor de él. Entonces, una de las apuestas grandes de este festival y una de las apuestas grandes de Lidartes y de esta administración es este reconocimiento desde la dignidad propia del campesinado y de los habitantes de la ruralidad, porque además tenemos 2 localidades que tienen territorio rural, pero no tienen comunidades veredales, que es San Cristóbal y Usaquén. Pero sí hacen memoria y sí hacen reconocimiento de sus raíces fundacionales
rurales y una denuncia también histórica frente a por qué termina perdiéndose la ruralidad y el campesinado allí. Una ruralidad que es vista históricamente en esta ciudad en términos de lo político, más como en temas de territorios ambientales y de protección ambiental, muchas veces desconociendo lo poblacional, y que el arte ha venido siendo acá una herramienta poderosa para esa visibilización de aquí estamos campesinos, aquí vivimos personas históricamente desde hace más de 200 años algunos, como es pues como es Ciudad Bolívar o Usme, incluso la misma Sumapaz, ¿no? Hace más o menos, o sea, procesos que vienen desde hace mucho, mucho, mucho tiempo, que tienen que ver con temas de migración, que tienen que ver con temas de relacionamientos también en dónde generar procesos de fundación poblacional para poder establecer su familia, su historia, y que eso ha generado esa mirada también de un campesinado familiar y comunitario. Todos estos elementos que te digo es como desde el arte buscamos mucho, desde el IDARTES, desde el 2020, no solo el reconocimiento, sino una participación activa y muy dialogada para que el festival se hiciera como se hizo y tuviéramos esa participación, un festival a la altura del 75% rural de Bogotá, donde tuvimos más o menos 54 artistas de toda la ruralidad circulando en los territorios rurales, pero además como 15 artistas más en los equipamientos urbanos del IDARTES. Fue a partir de esta apuesta del reconocimiento de paridad. Nosotros hablamos de una justicia epistémica, en el sentido de que el IDARTES tiene su misionalidad y tiene su competencia en el campo de las artes desde varias dimensiones, con una apuesta desde de lo político y de lo poblacional también muy importante. Y la directora ha sido muy enfática en este lugar del respeto y la dignidad, muy enfática también en buscar esas puertas y esas conversaciones sobre, por ejemplo, la noción de calidad que es tan compleja. ¿Quién dice que una agrupación tiene calidad o no? ¿Cómo se dice? O sea, y cómo nosotros nos hacemos esas preguntas de lidartes para entender que la calidad es diferente. Lo que yo entiendo por calidad o lo que yo quisiera ver en escena es algo que es muy diferente en lo rural, pero yo como entidad tengo la apuesta y tengo la posibilidad y las herramientas para realzar esta apuesta musical o esta apuesta de las danzas o esta apuesta del audiovisual y para allá vamos. ¿No? En términos de que faltan muchas cosas, claramente, mucho apoyo más y reconocimiento más de otras entidades, de lo privado, de los medios de comunicación, de estar más en territorio, de que conozcan ustedes el territorio rural, que es maravilloso y invitadísimo también Camilo, a Sumapaz, a Usme, a Ciudad Bolívar, a Santa Fe, San Cristóbal, donde hay unos procesos maravillosos y una gente que tiene las puertas abiertas todo el tiempo para decir, aquí estamos y queremos que nos miren desde donde nosotros queremos mostrarnos. Sí, Nosotros es que queremos es muy contar bonito. nuestra historia. Sí, Si nos ayudan a eso, acá estamos. Y el arte ha sido fundamental. Una ruralidad que es musical, o sea, es una cosa impresionante. Nosotros desde la línea de ruralidad hemos venido generando un proceso de caracterización de las agrupaciones rurales. Tenemos ya más o menos ciento algo y sigue alimentándose, donde la música es casi el 40% de la apuesta artística. Y música, digo, como agrupaciones de hace más de 20 años que componen, que ellos mismos compran sus instrumentos, procesos de formación, escuelas de música campesina, escuelas de danza de formación en danzas campesinas. En Santa Fe hay una apuesta maravillosa en este momento de jóvenes campesinos que han tenido que migrar, o sea, la migración diaria hacia lo urbano por lo académico y que le están apostando a lo audiovisual. La relación del arte con las semillas, la relación del arte con la gastronomía. En Usme tenemos una cosa maravillosa, bueno, Usme de por sí es todo maravilloso, pero un poder de las mujeres que es una cosa increíble, que son las que sostienen los procesos territoriales de formación artística. Porque el arte acá también responde a cómo fortalecemos y cómo generamos esos enlaces eh, con nuestros jóvenes y nuestras niñeces para seguir con la transmisión generacional, sin obstaculizar pues todas las posibilidades y todas las oportunidades que tiene lo urbano, ¿no? También en términos de la educación.
en USME tenemos una escuela de cultura campesina que es una cosa maravillosa y que tiene una apuesta política, educativa, de comunidad, de decir cómo los campesinos sabemos y queremos enseñar lo que sabemos. Eh, unas apuestas, algunas bibliotecas comunitarias que también están circulando. Entonces, una apuesta en términos de cómo es estigmatizar es lo que estamos haciendo en términos de estas alianzas y esta responsabilidad que también tenemos como instituciones, pero eh, en términos también de una participación atrevida, una participación efectiva, afectiva también, de cómo traemos a circular. La fuga está siendo un Mm. tema maravilloso también con el muelle del convite, pero cómo abrimos más espacios, ¿no? Porque lo que Es, tienen que mostrar las agrupaciones es increíble. Es muy bonito, Diana, todo lo que nos estás contando. Es muy emocionante cómo el arte y la cultura pueden generar procesos, precisamente uno que es fundamental en el arte, y aquí en el programa lo decimos todo el tiempo, que es las capacidades que tiene el arte y el lenguaje literario para la desestigmatización y al mismo tiempo para la visibilización e identificación. Suenan todas a frases de manual, pero no por eso dejan de ser verdad y no por eso dejan de ser ciertos y que nos aplican y que nos tienen. Entonces yo te agradezco, Diana, en verdad muchísimo todo lo que nos has contado. Y ya para cerrar, ¿cuál consideras tú que fue el gran logro del festival? Si tuvieras que definir como lo que más se consiguió y de lo que tú estás más orgullosa, cómo lo resumirías? Uy, no, me pones en una aprieto, porque hay muchas cosas maravillosas. Yo creo que voy a decir cuatro cosas maravillosas que sucedieron en este festival. Una primera fue efectivamente un festival a la altura del 75% rural que nunca había existido. Eh, una puerta abierta que el IARTES da la posibilidad, esa directora y esa vigencia da la posibilidad de abrir para decir, hombre, hay arte, arte en la ruralidad y el campesinado son protagonistas del arte. Y acá hay discusiones y conversaciones importantes que dar, muy a la altura también del saber de ellos y del saber de lo urbano. Un segundo elemento fueron unas conexiones poderosas con los invitados internacionales increíbles, ¿no? De hablar de soberanía alimentaria, de hablar de sostenibilidad ambiental, de hablar de migraciones, de memorias, desde la mediación del arte, y que se quedaron esas conexiones y esa posibilidad también de muchos líderes, porque acá es importante hacer esta aclaración, y es que la mayoría de agrupaciones rurales y campesinas sobre todo, son integradas por líderes históricos también del campesinado, ¿no? Que vieron en el arte esa otra narrativa posible, una narrativa que encuentra más, que suma más, que genera mayor afectividad, ¿no? Y el sentirse con ese lugar de la importancia fue algo maravilloso. Y lo decían ellos y ellas, lo decían como nunca habíamos estado en estos escenarios y estábamos en deuda de eso. Un tercer elemento es la posibilidad también de poner en el escenario público, y ya que me das la oportunidad con tu medio también, de cómo hacernos esas preguntas, de acompañar, abrigar, fortalecer, impulsar estos procesos de formación, sobre todo con los niños y las niñas. Las escuelas de música campesina, las escuelas de formación en danza, las escuelas de formación audiovisual, literaria, las bibliotecas comunitarias, donde los niños y las niñas campesinos y rurales están allí. Y es importante, o sea, de todas las formas habidas y por haber, impulsarlas y abrigarlas. Desde el IARTES haremos y seguiremos apostándole a esto, pero sí hacer un llamado de mayor resonancia. Y un cuarto elemento que para mí fue fundamental es, bueno, que va en dos vías. Uno es ese lugar del reconocimiento de los campesinos, especialmente y campesinas, como guardianes de la sostenibilidad ambiental, de los ecosistemas ambientales. O sea, tenemos este 75% rural gracias a su lucha y su permanencia y su insistencia. Y como el arte también les ha permitido crear, ¿no? Visibilizar, dignificar. Y por otro lado, el papel de las mujeres y ese reconocimiento del papel de las mujeres campesinas que siempre es muy importante reconocer. Diana, qué belleza todo lo que nos cuenta, te felicito. Estoy seguro que la audiencia también de artes, porque creo que esta es una de las cosas que muestra en verdad ese compromiso que tiene nuestra administración y las políticas para poder visibilizar mujeres, artistas, circulación y todo lo demás. Para la audiencia hemos estado hablando con Diana Bianche,
referente de la línea de ruralidad de IDARTES, que nos estuvo contando acerca del reciente Festival Internacional de Artes y Ruralidad FIAR 2025. No solo lo pierdan en el 26, sino para que revisen los festivales que organiza IDARTES y se deslumbren como hemos quedado deslumbrados hoy. Diana, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Camilo, y seguiremos en contacto. Te espero en la ruralidad. Feliz, allá estaremos y toda la audiencia también. Gracias a ustedes por habernos acompañado y nos vemos en una próxima edición de este Paredro.